El Colprosuma nació en la lucha y vivirá en la lucha por la defensa de los intereses del magisterio y el pueblo hondureño. El Colegio Profesional Superación Magisterial Hondureño presenta su programa Acontecer Colprosuma. Gracias, amables televidentes, qué placer poder llegar a las intimidades de sus hogares a lo largo y ancho del territorio nacional. Hoy jueves 22 de enero del año 2015. Comenzamos de inmediato con las informaciones y estos son nuestros titulares. A una semana de comenzar el año escolar y estas son las condiciones que encuentran los alumnos. Escuela virtual para padres del interior del país resulta inalcanzable. Con tristeza e impotencia, rector de la Universidad Pedagógica ve contratación de maestros extranjeros. Estas y otras informaciones en Acontecer Colprosuma. Así es, amables televidentes, y es que los padres de familia aclaran que el dinero que están recolectando no se trata de matrícula y que no tienen que responsabilizar a los directores de estos centros por eso, sino porque lo hacen para que tengan fondos para pago de limpieza, de aseo. Veamos, ¿de qué se trata? Mucha polémica ha generado el supuesto cobro de matrículas en centros educativos y las sanciones que traería consigo el irrespeto a esta determinación. Están audiencias de descargo y hasta pérdidas de sus puestos laborales. En este momento se les pide la partida de nacimiento, 5 fotografías si son de primer ingreso, ¿verdad? Fotocopia de la identidad del padre, tarjeta de salud, ¿verdad? La fecha de nacimiento del padre, que es un requisito ahora del SACE, ¿verdad? ¿Y dinero cuánto? No, ese dinero quien lo está cobrando es la Sociedad de Padres de Familia. Ahí afuera está una madre representante de la Sociedad de Padres de Familia. Ellos cobran 100 lempiras por el servicio de internet y 200 lempiras por los vigilantes que se pagan en la jornada de la mañana y tarde, ¿verdad? Por su parte, la Sociedad de Padres de Familia defienden a directores de centros educativos y aseguran que no están cobrando matrícula. Lo que solicitan los padres de familia es una pequeña aportación para determinadas necesidades de los centros de estudio. Tal es el caso de la problemática que enfrenta el Instituto Abelardo Ramón Fortín, donde carecen de personal para aseo, vigilancia y laboratorios de computación, por lo que ellos mismos los ofrecen. Mira, aquí se están cobrando 300 lempiras, previo a una asamblea que tuvimos en el mes de noviembre con los padres de familia. Aquí se cobran 200 lempiras para seguridad, 2 guardias que se pagan a lo exterior y un mantenimiento de internet. Un servicio que tenemos para el estudiante. ¿El gobierno no se lo da? No, claro, nosotros pagamos el servicio de internet, las computadoras, el mantenimiento, todo. Hay que aclarar lo del pago porque si no dicen que van a estarle diciendo a la fiscalía que venga a interrogarlo. ¿Aclara que son ustedes? No, claro, nosotros hemos pedido servicio al Estado de internet. Existe un internet dentro del colegio, pero no da abasto para eso. Aparte de ahí va la tinta, va el papel, eso no lo da el gobierno. Nosotros como padres de familia nos organizamos y nos ponemos de acuerdo para poder darles ese beneficio al estudiante. La eliminación del programa de matrícula gratis ha afectado el normal desempeño de varios centros educativos, ya que ahora es el padre de familia quien se encarga de suplir estas necesidades que deberían ser conferidas por el gobierno. El próximo 2 de febrero pues comienza el año lectivo, pero esta es la triste realidad que enfrentan los estudiantes. A punto de comenzar el año escolar 2015 y este es el escenario que se encuentra el padre de familia y alumno al buscar un centro educativo. Pésimas condiciones de infraestructura, falta de mobiliario, sanitarios en mal estado, talleres obsoletos, falta de luz eléctrica, techos y ventanas rotas, entre otras. Muchos temen que estas viejas infraestructuras ocasionen una tragedia, ya que las mismas han sido declaradas inhabitables por la alcaldía municipal, el cuerpo de bomberos, Copeco y otras instituciones. Es que este colegio está declarado inhabitable de Copeco, los bomberos y la alcaldía. Nosotros tenemos las 3 órdenes y todos esos expedientes están en construcciones escolares que ustedes los pueden ir a solicitar y ahí ustedes los pueden ver, de que ahí está todo, que todo lo que se solicitó, hasta se les dijo de que si nos podían mandar a otro. Nosotros siempre hemos dicho que el gobierno
que el gobierno es el culpable porque ellos solo saben decir, hay tanto para educación, pero no dicen tanto para mejora de los colegios. Según el año pasado aprobó el Congreso nos aprobó con la ayuda del Frente Estudiantil una remesa de la tasa de seguridad que dicen, y nosotros estamos esperando, supuestamente iba a ser en el mes de diciembre, y estamos ahorita en enero y no nos han traído nada al director para decir que empiecen a arreglarla. El único responsable de alguna tragedia sería el gobierno, aseguró esta madre de familia, quien enviará a sus hijos nuevamente este año a recibir el pan del saber, esperando en Dios que el viejo edificio no colapse y ponga en peligro a sus hijos y a miles de estudiantes. Esta semana se inauguró el proyecto Escuela para Padres. Este será virtual. La pregunta es cómo van a ser los más pobres para acceder, los que ni siquiera tienen acceso a una computadora. Esta semana autoridades educativas inauguraron el proyecto Escuela para Padres, que se ejecutará en el mes de marzo. El propósito es contribuir a fortalecer los conocimientos y brindar las herramientas básicas para que los padres de familia tengan conocimientos científicos para orientar las decisiones de sus hijos. Pero hay muchos padres que no tienen acceso a computadoras, por ejemplo, para que vean ese curso. El curso virtual está diseñado lógicamente para los docentes, pero también para los padres de familia que van a hacer intervenciones en los grupos que tendremos organizados en los diferentes centros educativos. Por eso también tenemos textos de manera física para poder llegar a los centros educativos donde no exista conectividad. Con esta modalidad se pretende llegar a los padres de más de 2 millones de escolares en todo el territorio nacional y el objetivo fundamental es que los progenitores conozcan los problemas que enfrentan sus hijos cada día. Lo que preocupa a algunos maestros es que se pretende dar clases virtuales cuando hay comunidades que las personas no tienen acceso a una computadora, mucho menos al internet. Hay personas tierra adentro de que no tienen acceso a lo que es una computadora y por lo mismo tanto pienso de que esas personas que viven tierra adentro pues no podrían ellas tener acceso a la capacitación, ¿verdad? Lo bueno sería pues de que se enviaran personas especializadas en el ramo para que les pudiera pues apoyar y darles conocimiento de lo que se trata, lo que es la escuela para padres. Según autoridades, los maestros que atenderán a los padres de familia serán los mismos que laboren en las escuelas, pero también se prevé que entre los padres de familia de más preparación enseñen a los que menos saben. Los docentes además aseguran que la escuela para padres no es ninguna novedad, ya que hace muchos años ellos brindan este servicio a sus centros escolares. Y con la llegada del año lectivo, los padres buscan opciones que alivien sus escasos bolsillos. Los paqueestudies no están al alcance de muchos padres de familia. Los 5 paquetes con útiles escolares que pondrá a disposición el gobierno a precios supuestamente bajos serán comercializados a través de las ferias organizadas el próximo 24 y 25 de enero en casi toda la nación. Los kits de materiales de estudio van desde 67 lempiras hasta 372 lempiras, cuyo costo dependerá del nivel del sistema educativo público. Por otra parte, hay padres de familia que en la actualidad carecen de un trabajo y no podrán accesar ni a estos kits supuestamente económicos. Ante la falta de ingresos para comprar estos kits, autoridades educativas recomiendan irónicamente buscar ayuda de alguna institución. La verdad es que existen fundaciones, hay en cada uno de los departamentos siempre hay fundaciones que ayudan, hay otras personas que ayudan a los niños que no tienen cómo poder comprar, pero esta es una manera, es una opción que el gobierno ha abierto a través de estos paqueestudies desde 70 lempiras o 71 lempiras hasta 371 lempiras. Son 5 paquetes, ¿verdad?, que van por niveles educativos desde preescolar hasta llegar a media, que es lo básico que la Secretaría de Educación ha establecido que debe de tener un niño al ingresar a sus estudios. Y es irónico, esto debería de ser el gobierno que lo dé a los más necesitados, no ninguna otra institución. Y continuando con las informaciones, con repudio y tristeza, el rector de la Universidad Pedagógica, Francisco Morazán, ve la determinación de que se contraten maestros anglosajones y que no contemos con el recurso humano que tenemos en el país.
Maestros anglosajones comenzarán a llegar al país próximamente para impartir el idioma inglés como segunda lengua. Esta acción mantiene preocupados e inconformes a las autoridades universitarias y a los egresados de la carrera de lenguas extranjeras de la Universidad Pedagógica Francisco Morazán. Estoy muy de desacuerdo porque yo soy una persona 100% bilingüe y siempre espero una oportunidad de trabajo para poder trabajar en docencia así enseñando inglés. Y nada. Y sería injusto pues que otras personas vinieran de otra parte y teniendo material aquí en el país. Yo sí creo que tenemos suficiente competencia, hay competencia. Que puedan venir a capacitar es otra cosa, pero lo que hay que capacitar es a los docentes. Hay que evaluarle cuáles son aquellas debilidades, porque puede ser que algún docente se haya graduado hace 5 o 7 años y ha adquirido una desactualización en muchos aspectos, entonces hay que capacitarlo. No contratar extranjeros. Pero no contratar para que vengan a trabajar frente a los alumnos. Ahora, si vamos a contratar a alguien que pueda venir a cómo mejorar las técnicas, las enseñanzas del inglés y los conceptos de aprendizaje, es otra cosa. Los maestros que no saben inglés se muestran inconformes y aseguran que es deber del Estado capacitarlos en el idioma y de esta forma contribuir a mejorar sus hojas de vida para que no tengan que contratar extranjeros. Que si hay profesores especializados aquí en nuestro país, lo conveniente es que se le dé la oportunidad a esas personas, porque si hay personal que se puede desempeñar bien en esa área, pues está bien. Y a nosotros mismos también como docentes pueden capacitarnos para impartir la clase de inglés, que tenemos capacidad también. Los funcionarios de educación aseguran irónicamente que los extranjeros cobran menos que los maestros que hay en el país, lo que resulta difícil de creer. La verdad es que sí, creo que sí, hay un banco de datos de maestros que han egresado del área de inglés de la Universidad Pedagógica Nacional, pero la cantidad que se va a pagar por salario a estos profesores que van a servir durante esta temporada es más bajo de lo que gana un maestro normalmente. Entonces habría que analizar la situación, ¿verdad? A ver cómo estamos, porque se necesita que el maestro sea totalmente bilingüe para que pueda impartir estas clases. Con la próxima llegada de los maestros extranjeros al país, lo que queda al descubierto es la poca confianza que las autoridades educativas tienen en la capacidad de los estudiantes y profesionales hondureños. Sinceramente no creo yo que el extranjero vaya a cobrar menos que el docente que tenemos en el territorio nacional. Continuando con las informaciones, maestros aseguran que no tuvieron descanso por impartir clases a los jóvenes reprobados. Las oportunidades para que los alumnos pasen el año académico han sido muchas y terminaron este día. Será el próximo 28 de enero que se conocerá si los estudiantes aprobaron sus materias, por lo que las autoridades educativas del Instituto Mixto Higueras de Comayagüela aseguran que no han tenido descanso. Dejar claro que nosotros no hemos estado de vacaciones, hemos estado apoyando el proyecto de Todos Podemos Avanzar, que es el TPA, que se instaló en agosto, ¿verdad? Para aquellos alumnos que habían salido reprobados en el primer semestre, hablando de los BTP, informática, lo que es contaduría, finanzas y ciencias y humanidades. Para los maestros encargados de ofrecer las clases de la escuelita vacacional conocida como Todos Podemos Avanzar, hay muchos alumnos que desaprovecharon la oportunidad y tendrán que repetir el año. Es que les interesa, ¿verdad?, pasar la clase. Pienso que sí han aprovechado su tiempo. Si en todo el año no se preocuparon, imposible que en 4 semanas lo logren, ¿verdad? El Instituto Higueras es uno de los centros educativos con mayor demanda, por lo que sus máximas autoridades invitan a la población a formar parte de este centro, que pese a sus múltiples necesidades de infraestructura y mobiliario, continúa de pie para el desarrollo educativo del pueblo hondureño. Bueno, y hoy terminaron justamente las clases, ya el 28 de este mes les darán los resultados y sabrán si pasaron o no. Y continuando con más información, muchos colegios no reconocidos por la Secretaría de Educación podrían quedar como ilegales, así que usted, padre de familia, tenga mucho cuidado donde matricula a su hijo. Una semana para que comience el año escolar en el sistema educativo nacional. Autoridades educativas informan sobre 30 instituciones que tienen prohibido matricular niños porque su funcionamiento es irregular. Se trata de jardines, escuelas y colegios privados que en el año pasado dejaron en problemas a miles de alumnos
Incluso la mayoría no se graduaron por falta de certificación legal. Autoridades departamentales hacen las siguientes recomendaciones. Para adelante, sin ningún centro educativo que no tenga su acuerdo, ya queda bajo la responsabilidad de los padres de matricularlos ahí. Ya sea no solamente de funcionamiento del centro educativo, sino también de las modalidades que tiene el centro educativo. Los padres de familia deberán tener más cuidado este año, ya que la matrícula a sus hijos en colegios o escuelas privadas que no reúnan las condiciones legales al finalizar el año, sus hijos no podrán obtener su certificación de estudios. Los dejamos con un importante bloque informativo. La mayoría de padres y estudiantes de escuelas públicas del interior del país esperan que llegue el año escolar para que sus hijos puedan beneficiarse de la escasa merienda que en las escuelas en ocasiones se ofrece. La experta nos dice qué alimentos deberá tener la dieta de los estudiantes para que no caigan en desnutrición. Tu huevito, frijolitos, un plátano, ¿verdad? Y como otra cosa, como complemento, una fruta, que puede ser un mínimo, ¿verdad? Que no lo pueden, una manzana que se puede encontrar todavía. Y en cuanto a eso, podemos ver de que miremos los niveles. ¿Qué nivel tenemos nosotros en nuestra comunidad? ¿Qué nivel miramos afuera de nuestra ciudad? En el área rural son diferentes. ¿Qué les dan a los niños en el área rural? Frijoles y arroz. Pero no es un complemento en el cual los va a nutrir verdaderamente. El dengue y el temible chikungunya es un virus que mantiene preocupados a padres de familia, docentes y alumnos de escuelas en todo el país, por lo que autoridades sanitarias invitan a la población a trabajar en conjunto para evitar a toda costa la proliferación del zancudo y así evitar estas temibles enfermedades. Ahorita pues arrancamos con toda una estrategia. Bueno, es más, el día de la semana pasada y la antepasada reunimos a todos los jefes regionales donde compartimos con ellos todo lo que es el plan estratégico integral de la campaña contra el dengue y el chikungunya. Aquí pues esperamos que salud, no solo salud trabaje en este tema, sino que se sumen todos los medios de comunicación y el reto es que en cada región pues se conformen comités interinstitucionales donde participen los medios, donde participe el gobernador, donde participe educación, salud, todos, ¿verdad? Y sobre todo una sensibilización hacia la sociedad, que solo la Secretaría de Salud no puede. Nosotros no tenemos capacidad de ir a limpiar todas las pilas de Honduras, ni ir a eliminar todos los criaderos de cada casa o empresa privada. Aquí tenemos que sumarnos todos y responsabilizarnos por nuestra vivienda. El dengue mata y el dengue ya ha cobrado muchas vidas hondureñas y es lamentable que hoy por hoy pues sigamos teniendo muertes por dengue. Este día la Federación de Organizaciones Magisteriales de Honduras, FON, se reunieron para hablar de la problemática educativa y la situación de los colegios magisteriales. A la reunión asistieron el licenciado Converti Rodríguez, coordinador para América Latina, la Junta Central Ejecutiva del Colprosuma, la vicepresidenta y asesora de la Internacional de Educación. Hemos hecho una radiografía o el director regional para América Latina de la IE ha hecho una explicación clara sobre el contexto que está viviendo el magisterio actualmente en Honduras y la historia que hemos venido viviendo a partir del golpe de Estado. Esa es una primera parte. La segunda parte de la jornada de trabajo es sobre la situación del magisterio en Honduras y la situación de las organizaciones magisteriales. Cómo nosotros, por ejemplo, como federación podemos estructurar una sola agenda común que nos permita enfrentar la violación de derechos que nuestros afiliados tienen a nivel nacional, cómo podemos nosotros enfrentar las autoridades referentes a la desarticulación de las organizaciones magisteriales y cómo nosotros como federación podemos estructurar una lucha inteligente, no solo lucha en la calle, sino que una lucha a través de las conquistas que hemos ido perdiendo, cómo poder defender la escuela pública desde una perspectiva pedagógica, cómo nosotros en las organizaciones magisteriales podemos enfrentar el actual gobierno a partir de propuestas dentro del sistema educativo.
Veíamos al profesor Elías Muñoz y queremos aprovechar para desearle muchas felicidades, ya que este domingo estará de cumpleaños nuestro presidente de la organización más grande de Centroamérica, la organización magisterial. En nombre de la Junta Central Ejecutiva, le deseamos muchas felicidades, que Dios le dé sabiduría para estar al frente de la organización, así como se unen también a las muestras de cariño todos los afiliados al Colprosuma y los empleados también del Colprosuma. Muchas felicidades, querido profesor Elías Muñoz. A continuación queremos compartir una nota bonita acerca del Día de la Mujer que se celebra el próximo 25 de enero. Porque eres mucho más que la belleza. Y mucho más que un buen ejemplo. Eres más que un vientre para el hijo y mucho más que la ilusión de un hombre. Eres la mujer, el equilibrio, la sensatez, la calma, la cordura. Porque tus manos guardan bendiciones. Hay paz en tus palabras y estás hecha de aroma y ternura. Tú que siempre estás para los demás, hoy estamos todos pensando en ti. Felicidades, mujeres en su día. Muy bonito trabajo, muchas gracias a nuestro productor gráfico Darwin Coello y a nuestro también compañero Alessandro Corea. Damos de inmediato lectura a un importante comunicado. La gerencia administrativa del Fondo Profesor Leovigildo Pineda Cardona del Colprosuma a sus afiliados comunica que el proceso de otorgamiento de préstamos a partir del pasado 17 de noviembre del 2014 a través del fideicomiso firmado con Banco de los Trabajadores continúa su marcha y los problemas que al inicio se presentaron los vamos superando para mejorar este servicio. Todo afiliado que obtuvo un préstamo con esta modalidad y su primera cuota de pago quedó pactada para enero del 2015, debe abocarse a las ventanillas del Banco de los Trabajadores a pagar la misma, ya que de lo contrario incurrirá en mora. A quienes se les hizo deducción por banco y ya habían refinanciado, se está procediendo a efectuar su devolución en diferentes regionales y oficinas centrales del fondo. Aclaramos que la cuota a pagar por préstamo en el Banco de los Trabajadores no incluye cuota de afiliación y por lo tanto esta última debe pagarla en los bancos autorizados o ventanillas del Colprosuma a nivel nacional. Firma la nota la gerencia administrativa. Otro comunicado que tenemos es de la Junta Directiva de Cooperativa Mixta Colprosuma Limitada. Les comunica a los afiliados que pueden pasar dejando la fotocopia del recibo que se les extendió por Banco Atlántida en las oficinas de la seccional número 1. Estaremos atendiéndole desde las 9 hasta las 4 p.m. toda la semana comprendida desde el 26 al 30 de enero, menos el día martes 27. Al mismo tiempo, le recordamos a los demás afiliados realizar el pago correspondiente que se acordó en la última asamblea extraordinaria. A continuación, los dejamos con nuestra opinión editorial, no sin antes informarles que tenemos un importante análisis y debate. Nos visitan de la Internacional de Educación. La profesora Sonia Daisy Martínez va a moderar este análisis, así que los invito a que se queden con nosotros después del editorial. Por mi parte es todo, muy buenas noches. Matrícula gratis o mentiras costosas.
La eliminación del programa de matrícula gratis está afectando el normal desenvolvimiento de los centros educativos del país. Si el gobierno no aporta los recursos mínimos para el aseo, la vigilancia y el mantenimiento físico de los centros educativos, quedan dos caminos. O se cae en el desorden y descuido de las escuelas y colegios, o se busca algunos recursos aportados por los padres de familia o de otras actividades complementarias para garantizar un mínimo cumplimiento de esta labor. Los padres y madres de familia enfrentan una situación difícil cuando se presentan a matricular a sus hijos, ya que no se les cobra nada por la inscripción, pero como el gobierno no destina recursos para el aseo, vigilancia, materiales escolares y mantenimiento físico de los centros, surge la necesidad de que ellos aporten voluntariamente recursos para tales fines. De no aportar los padres de familia, los centros escolares simplemente no podrían funcionar. No tendrían ni papel ni ningún material didáctico. Los docentes nos hemos presentado disciplinadamente a nuestras labores, pero la indiferencia y las mentiras del gobierno impiden el adecuado funcionamiento de los centros educativos. Es totalmente inaceptable la actitud del ministro que en lugar de dar la pelea por un mayor presupuesto, se limita a dar órdenes de capataz, instruyendo a que no debe pagarse nada al momento de la inscripción de los estudiantes. Y es todavía más improcedente que las autoridades, en lugar de apoyar a los centros, se dediquen a perseguir y criminalizar a los directores de centros educativos como si fuese un delito coordinar con los padres de familia, recolectar, aunque sea una parte, de los recursos que el Estado le niega a la educación pública. Mientras la educación pública y la población se debaten en situación de carencias y de crisis en muchos aspectos, los gobernantes están distraídos o concentrados en otros propósitos políticos particulares de continuismo. Vemos con mucho pesar que el gobierno sigue reduciendo el presupuesto destinado a educación. En lugar de restablecer y organizar bien el programa de matrícula gratis y la construcción de nuevos centros escolares, continúa desviando el gasto público al armamentismo y a sus afanes continuistas. Por ejemplo, si revisáramos el gasto en mantenimiento de escuelas y colegios con el gasto en publicidad y propaganda, sin duda concluiríamos que la educación no es prioridad para los actuales gobernantes. Somos educadores y conocedores de la realidad de nuestras comunidades y sabemos de las duras condiciones económicas de la familia. Si el gobierno fuese mejor administrador y estuviera comprometido con las necesidades de la gente, seguro habría menos problemas, habría menos pobreza. Coincidimos con lo declarado por el representante de UNICEF cuando afirma que hay más de 800,000 niños que no logran accesar al sistema educativo por falta de inversión pública. Si el gobierno gastara menos dinero en publicidad, se podría tener matrícula gratis de verdad y los padres no tendrían que bolsearse para que las escuelas funcionen con lo elemental. Si el Estado provee a los centros educativos de los más elementales servicios y cubre las necesidades básicas de los alumnos y maestros, ¿qué necesidad habría que los padres de familia se organizaran para solventar estos problemas? Así tenemos entonces que no hay matrícula gratis, pero tenemos que aguantarnos con un montón de mentiras costosas. Porque nos asiste la razón, persistimos en la lucha. Junta Central Ejecutiva del Colprosuma. La Junta Central Ejecutiva del Colegio Profesional Superación Magisterial Hondureño Colprosuma y la seccional 125 de Salamá Olancho lamenta la muerte del señor Blas Adonai Ramos Torres, quien falleció el pasado 28 de diciembre en la ciudad de Salamá Olancho. El señor Blas era hermano de la profesora Dolly Mabel Ramos Torres y tío de Ana Lisset Lizardo, ambos maestros afiliados al Colprosuma. Asimismo, lamentamos la pérdida irreparable de la maestra jubilada Digna Emérita García Velázquez, quien falleció el 15 de enero en el Progreso Lloro.
Con profunda pena informamos que Rosa Amelia Gómez falleció el día 21 de enero. La señora Rosa Gómez era madre del profesor Renan Bulnes Gómez, expresidente de la seccional número 2 del Colprosuma. Para nuestros compañeros Renan y Romeo Bulnes, nuestras muestras de pesar. Con profunda pena lamentamos el fallecimiento del señor Jorge Arturo Ramos Valdés, quien murió el pasado 21 de enero del presente año. Él era esposo de la maestra Denia Yamilet Vázquez, afiliada a nuestra organización. La seccional número 11 de Progreso Lloro lamenta la muerte del maestro jubilado José Jacobo Díaz Alberto, quien falleció el 22 de enero en El Progreso. Porque eres mucho más que la belleza. Y mucho más que un buen ejemplo. Eres más que un vientre para el hijo y mucho más que la ilusión de un hombre. Eres la mujer, el equilibrio, la sensatez, la calma, la cordura. Porque tus manos guardan bendiciones. Hay paz en tus palabras y estás hecha de aroma y ternura. Tú que siempre estás para los demás, hoy estamos todos pensando en ti. Felicidades, mujeres en su día. Análisis y debates en Acontecer Colprosuma. Muy buenas noches, compañeras, compañeras. Es un placer estar nuevamente aquí en su segmento Análisis y Debates. Esta noche tenemos el grato placer de tener aquí con nosotros a la vicepresidenta de la Internacional de la Educación, la compañera Fátima da Silva. Bienvenida a nuestro país. Es un placer tenerle aquí en nuestro programa. Muchas gracias, y a nosotros que es un placer poder estar acá compartiendo este momento tan importante de la educación de Honduras. Vamos a aprovechar este espacio, Fátima, para hablar de la situación que vivimos como magisterio aquí en nuestro país. Vamos a hacer un pequeño análisis de la situación en que vivimos. Podemos decir que después del golpe de Estado que se produjo en nuestro país en el 2009, se produjo un escenario político con una escalada de violaciones a los derechos, a los docentes, a los obreros, a los sindicalistas, una situación que ustedes conocen ya muy de cerca. Y para entrar ya en el tema, ¿cuál es el propósito de su visita a nuestro país? ¿Qué opinión tienen de la situación que plantea el magisterio? Bien, el propósito de la visita de estos 2 días que vamos a estar acá en Honduras, primero es hablar con nuestras organizaciones afiliadas a la Internacional de Educación, hacer la defensa de los derechos de todos aquellos que hacen la educación pública en este país. También es de fortalecer las organizaciones y estar compartiendo en todo el continente la realidad de la educación de Honduras. A nosotros no nos agrada ni un poco saber que los profesores, que los maestros de acá tienen una demanda salarial, tienen un pleito salarial y que no están atendidos, y que no hay un proceso fluido de negociación entre la parte gubernamental con la parte de las organizaciones sindicales, con los representantes de la educación.
Nosotros los docentes tenemos una ley constitutiva que es el Estatuto del Docente Hondureño. Esa ley ya regula cómo va a ser el incremento de salarios para los docentes. Pero déjeme decirle que esa ley o esa cláusula salarial se ha congelado. Dos gobiernos, el anterior y el presente, han congelado esa cláusula. Tenemos 6 años que a los docentes no se nos reajusta el salario y tampoco se nos da un aumento. Pero en estos momentos que estamos pasando, lo que nos interesaría es que nos dieran un reajuste por el alto costo de la vida. Y si usted pudo observar en uno de los diarios de nuestro país, sí se le va a dar un aumento escalonado a los policías, a los bomberos. No estamos en desacuerdo con eso. Es correcto que a cada quien se le dé un estilo de vida mejor. Pero lamentamos que ni siquiera hay una propuesta, ni siquiera hay un interés en decir que a los docentes se les va a reajustar su salario. Bien, primero, hace parte de todas sociedades modernas y de todas las democracias es reconocer el papel de la representación. Y también hace parte de las relaciones modernas del Estado que hay servicios que tienen que ser prestados por el Estado. Entonces, todos los servicios públicos tienen una debida importancia. Evidente que la política pública educativa es la que más atinge el número de personas, más atinge el número de población. Como bien disseste vos, no somos contrarios que los demás personas que trabajan en el Estado tengan su incremento salarial, que tengan negociación salarial. Pero, como el caso de Honduras, ya tiene una ley, ya tiene un proceso, cabe a las autoridades públicas venir a cumplir. Es inadmisible que una categoría profesional se queda 6 años sin discutir salario, sin tener un incremento de salario. Hasta porque los costos de vida, la inflación, en fin, todos los productos que regulan la vida, ha tenido un acréscimo. Y también ciertamente los impuestos, o sea, la recaudación pública de este país, de las municipalidades, de los departamentos, ha tenido un cierto incremento, ha aumentado en estos últimos años. Entonces, lo que hace necesario, cumplir la ley, tener diálogo y entender que la política pública educativa es una política fundamental para el desarrollo de una nación, para el desarrollo de un país. Entonces, tenemos que tener profesores bien remunerados, escuelas con mejor condiciones físicas, no estas escuelas que miramos aquí a poco, ¿no? O sea, y también tener todo un aparato que posibilite que nuestros jóvenes, nuestros niños, de verdad, pase por un proceso de enseñanza y aprendizaje que va a agregar conocimiento a la nación, va a agregar valores a toda la nación. Estos tienen que hacer con diálogo, con respeto y, acima de todo, con inversión financiera de verdad en el sector educativo. ¿Qué medidas legales, nacionales e internacionales como magisterio nosotros podemos realizar para permitir que se nos dé un reajuste salarial? Bien, cuanto a la cuestión legal, tiene que se analizar mucho lo que permite a propios dentro del país, no sentido si hay acuerdo colectivo, si no están cumpliendo el acuerdo colectivo. Hay una serie de medidas jurídicas que se puede analizar y tomar en cuenta adentro del país. Por parte de la Internacional de Educación, ya estamos intermediando un proceso de denuncia en la OIT, que es la Organización Internacional de Trabajo, no sentido de denunciar esta ausencia de diálogo con las organizaciones sindicales de acá, de este país, y también un proceso de exigir cumplimientos de leyes y así por adelante, ¿no? O sea, hay un escenario todo para analizar en el aspecto jurídico, pero nosotros queremos apostar y aportar cada vez más en un proceso de negociación, de respeto por parte de las organizaciones y también de negociación por parte del gobierno del Estado. El diálogo es la mejor forma para arreglar los problemas y para traer soluciones colectivas que tengan un bienestar y un proceso educativo productivo, de calidad socialmente referenciada. Pero lastimosamente aquí trabajamos una situación con el señor ministro de Educación, que él no quiere saber nada del magisterio, nada de la dirigencia. Entonces no da ni la apertura ni la oportunidad de un diálogo. Y hemos enviado incluso cartas al presidente de la República para ver de qué manera establecemos un diálogo que permita que exista
ese planteamiento del magisterio, qué propone el magisterio para poder ayudar a la educación en el país, que sabemos que necesita de nuestra aportación, pero también necesita de ese diálogo entre ambas partes, pero no lo hemos conseguido hasta la fecha. Sin duda alguna, el diálogo, como decimos, es el mejor proceso, el mejor camino. Y después hay otros caminos también que los educadores acá de Honduras, junto con las organizaciones, tienen que analizar. Pero queremos siempre apostar en el diálogo, a no tener, por ejemplo, procesos de huelgas longas, que todo sale perdiendo. Pero hay un momento que se tiene que recoger a esto, ¿no? Pero también es importante decir, nuestros sindicatos, las organizaciones sindicales de acá, no pelean solamente por la cuestión salarial, pero también quieren una escuela pública digna, donde todos los niños y todas las niñas de Honduras, los jóvenes, todos, puedan llegar a una escuela donde tenga condiciones de trabajo para todos aquellos que están trabajando, pero también que tenga condiciones para que los estudiantes puedan estudiar. Mira, una cosa que yo vi en la reportaje anterior, que ya es superado en muchos países de América Latina, incluso mucho en el país que yo vengo, todos los alumnos de la educación pública, desde la guardería hasta la secundaria, ganan gratuitamente todos los materiales escolares, los libros didácticos, los cuadernos, todo, y también el uniforme escolar. O sea, esto es inversión en educación y también que este país tiene condiciones de ir caminando para esto, no sentido también que no hay ningún cobro de ninguna tasa escolar. ¿Por qué que hay este cobro? Muy bien habló el padre en la reportaje. Es porque falta algunas cosas en la escuela y los padres, como no tienen atendimiento del poder público, están aportando este dinero para que se compre determinados materiales escolares, determinadas condiciones que necesita, ¿no? Entonces, o sea, en el conjunto de la cuestión salarial, también está la cuestión de las condiciones de trabajo en las escuelas públicas de Honduras. Esto es importante, es fundamental y tiene que tener la participación de los padres y de todos los estudiantes para cambiar una realidad. Hasta porque vimos una escuela modelo puesta en noticiero, ¿no? Entonces, ¿por qué todas las escuelas de Honduras no pueden ser modelo? ¿Por qué todas las escuelas no pueden tener aparatos de comunicación, no pueden tener profesores bien remunerados, tener condiciones? O sea, junto con la cuestión económica salarial, hay una cuestión de prioridad. Y nosotros de la Internacional de Educación entendemos que la educación pública tiene que ser prioridad para cualquier país que quiera tener desarrollo económico, social y que acima de todo quer tener un patrimonio intelectual y cultural. ¿Dónde están los mejores nombres? Las mejores cosas están todas dentro de nuestras escuelas públicas. O sea, las oportunidades van a hacer tenermos los futuros cientistas, los futuros físicos, los futuros matemáticos, ingenieros de ese país, los futuros bons maestros de este país. Entonces, todo está dentro de esa escuela pública y que merece tener inversiones. Y las inversiones van en todos los aspectos, de un proceso de respeto a las organizaciones gremiales, de negociación, de cumplir los acuerdos firmados con todas las cuestiones salariales, pero también de mejorar las condiciones físicas de las escuelas, garantizar el acceso de todos los niños y las niñas en las escuelas. Lastimosamente ahorita se está criminalizando a muchos maestros por el hecho de que en sus institutos, en sus escuelas se están cobrando, no ellos, sino que se han puesto de acuerdo con los padres de familia para que aporten una cuota para mejorar las instalaciones físicas o para comprar material didáctico. Pero lastimosamente, ahorita se les está llamando a audiencias de descargo, se les está denunciando en el Ministerio Público por el hecho de que están queriendo mejorar la infraestructura o obtener material didáctico. Así es las condiciones de nuestro país, esta es la realidad de nuestro país. Entonces, como usted se da cuenta, si el maestro hace, con apoyo del padre de familia, se le criminaliza. Si no hace, se le sanciona y también se le criminaliza. En esa situación, ese es el escenario que vivimos aquí en nuestro país. Y en otros temas, sabemos que en países de América Latina, como Brasil, Argentina, han existido transformaciones. ¿Cómo se le regula ahí al sindicalismo? ¿Cómo han protegido los beneficios de previsión social? ¿Y qué sistema de capitalización individual utilizan
para mantener estos beneficios? Bien, primero en varios países de América Latina hay un proceso de diálogo con los gobiernos y de reconocimiento de las organizaciones sindicales. Podemos citar no solamente Brasil, Argentina, como también Bolivia, como también en Chile, como también en propio Costa Rica, en Nicaragua, o sea, en un conjunto de países de América Latina que hay divergencias con las organizaciones sindicales. O sea, hay también peleas con los gremios por incrementos salariales, todo, pero lo que pasa es que hay respeto, hay mesas de diálogo y hay negociación. En caso de Brasil y Argentina, hay logrado en los últimos gobiernos a tener un piso salarial nacional. O sea, todos los profesores, porque es una diferencia, esos países son república federativa, entonces tem un salario mínimo y hay un proceso permanente de negociación de todas políticas educativas. O sea, por parte del gobierno, cuando hay cambios, por ejemplo, en la educación secundaria, de currículo, de formación de profesores, esto todo pasa por un proceso de diálogo con las organizaciones, que dichosamente no es la realidad que está pasando aquí, pero entendemos que para el bien de todos, el diálogo es el mejor proceso y reconocimiento de las organizaciones. Reconocer no quiere decir que no hay divergencia y que no hay momentos de atritos y momentos de conflictos, pero que todo se puede solucionar en un proceso de diálogo, ¿no? De los años 80, de los años 90, tuvimos varios cambios en el proceso de jubilaciones de todos los trabajadores en el mundo, en el continente, ¿no? Y principalmente en América Latina, muchos de nosotros perdemos derecho a la jubilación. Lo que entendemos que la cuestión de la asistencia social es algo que tiene que ser garantizado por el Estado, porque no es dádiva, es un conjunto de acciones, de impuestos que pagamos durante toda nuestra vida, de aporte, que sirve para que cuando trabajamos un determinado tiempo, que llegamos a nuestra vejez, podemos garantizar una jubilación que nos dé condiciones dignas de sobrevivencia y que nos dé condiciones dignas de pasar bien los últimos años de la vida de todos, ¿no? Entonces, hay procesos diferentes, ¿no?, en estos países, pero uno es común: todos tienen garantizados las jubilaciones por un determinado tiempo de servicio. Nosotros hemos tenido el Instituto de Previsión del Magisterio INPREMA. Lastimosamente en el gobierno anterior se dio una intervención, se desprestigió a quienes conducían el INPREMA, se desprestigió la dirigencia como una escalonada para poder apropiarse de la institución. Nos quitaron la jubilación, nos la convirtieron en una pensión, pero una pensión que nos hace trabajar hasta los 58, 60, 62 años, 68 años. Un salario que del 90% ahora real nos queda entre el 40 y el 50%. Una violación completa. Ahora, lo que más nos preocupa era el mejor sistema de previsión que teníamos, que hemos tenido estos años atrás, ha sido el INPREMA, el nuestro, el del magisterio. Ahora surge una nueva propuesta del gobierno de establecer una ley marco de seguridad social. Nuestra preocupación es por el hecho de que quieren unir todas las instituciones de previsión social, donde los maestros aportamos, está el INJUPE, donde los empleados públicos aportan, está el RAP, está el Seguro Social. Entonces están promoviendo una ley marco de seguridad social. Pero lo que nos preocupa es que al magisterio como tal no se le socializó el proyecto, no se tomó en cuenta y no sabemos qué va a pasar con los fondos que nosotros tenemos, que por años los maestros hemos venido ahorrando en el INPREMA para que nos jubilen, nos den una jubilación digna, que en los momentos más difíciles como es la vejez podamos tener los recursos para poder comprar por lo menos la medicina. Lastimosamente con este nuevo proyecto no sabemos qué dirección le van a dar a las instituciones de previsión, qué va a pasar con nuestros fondos y en qué situación van a quedar los docentes al momento de una jubilación. Lamentablemente, esta es una situación que certamente las personas que están nos asistiendo y que son profesores, que son maestros, deben estar muy aflitos, porque es la expectativa de todos nosotros que un día llegamos a la edad de jubilarnos, ¿no? Y cuando tenemos un escenario tan difícil,
este escenario certamente traz aflición y traz también mucha angustia para todos. Y lo que podemos decir, la realidad de acá, cada uno, ustedes tienen más condiciones de analizar, pero la mayoría de los países hay un sistema diferenciado de jubilación, de pensiones, para el sector público y para el sector privado. Hasta porque el trabajo del sector público, como el caso, algunos profesionales tienen jubilación especial, porque son trabajos de una cierta orden que trae algún desgaste físico o emocional mayores que otras categorías profesionales. En el caso del magisterio, en el caso de los trabajadores de salud. O sea, hay reglas no sentido ya construidas que dan una diferenciación no sentido de jubilaciones. Entonces, este cambio se está haciendo acá haciendo, tiene que ser algo no sentido que puede dar a las personas una cierta tranquilidad, porque este recurso fue aportado durante toda una vida de trabajo. Entonces también tiene que respetar esta vida de trabajo y más, no se puede cambiar las leyes no sentido de cambiar las reglas para quien venía jugando un juego hace 20, 30 años. O sea, también tienes que diferenciar los próximos trabajadores que van a entrar para adelante, cómo va a ser, y los que están, no tienen sus derechos garantizados. Yo no me siento mucho no sentido de decir, mira, ¿cuál es la solución? Pero entiendo que el proceso, hay un proceso en el camino que está trayendo intranquilidad para las personas y para nosotros que vale más es la persona individualmente y una cierta incerteza jurídica también, no sentido de derechos garantizados de quien está hasta ahora y de quien va a entrar después. Entonces, lo principal, hay un desrespeto no sentido de los aportes que fue dado a los profesores para el proceso de seguridad social. Y esto hace parte también de la agenda de lucha de los sindicatos, ¿no? No sentido que se va a cambiar algo que sea para mejor y que sea para garantizar los derechos de quien conquistó durante toda una vida. Nuestra preocupación es que estos servicios de previsión social se vayan a privatizar y tengamos los docentes que pagar más y de repente por menos beneficio. Y en relación a eso, ustedes como conocen tanto y manejan la problemática a nivel de Latinoamérica, ¿en qué países de América Latina los colegios magisteriales, qué han hecho los colegios magisteriales, los sindicatos de docentes para proteger la intervención del Estado en los institutos de previsión? Hay dos países que tenían totalmente una situación de seguridad totalmente privatizada. Podemos citar el caso de Argentina, que estaba totalmente en las manos privadas y, en fin, teníamos varios casos de personas que aportaban en determinada institución y cuando iban a jubilar, esta institución no existía más y la persona se quedaba sin su jubilación. Y el gobierno de Cristina Kirchner, en el periodo anterior, volvió a privatizar nuevamente, a estatizar nuevamente el programa Toda Seguridad Social. Y esto fue un logro que consideró todos los gremios, todos los sindicatos de todas categorías. O sea, este es un sector que no puede dejar el libre mercado, dejar al sector privado, tiene que ser público, ¿no? Y estoy citando a Argentina porque es un proceso que fez una inversión para decir que el mundo está al revés, está volviendo esta cuestión al público y no dejando el sector privado, ¿no? Hay un proceso totalmente de jubilación que es el proceso que eleva, que es muy desgastante y único y prioritario, que es la cuestión de Chile, ¿no? De Chile un proceso totalmente privatizado y que los trabajadores de allá quieren volver a ser público, ¿no? Entonces hay varios modelos, pero todos ellos son pautados que el público es que cuida de la jubilación y del bienestar de su pueblo y de su gente. En Brasil hay la previdencia, es totalmente pública, pero hay reglas diferenciadas para el trabajador del sector privado cuanto a los trabajadores del sector público. Y esta diferenciación se da por la naturaleza del trabajo y también por el aporte financiero. Fátima, ¿qué pasa con las demandas internacionales que presentó el Magisterio de Honduras? ¿En qué proceso están? ¿De la OIT? Sí, en la OIT. Bien, en esta visita acá, hoy estamos actualizando los datos que pasaron después de la denuncia que fue hecha hay un año atrás. Ahora, en marzo, la OIT debe reunir su comité de expertos de libertad sindical.
Entonces estamos actualizando los datos, volviendo a mirar para ver si cambió la situación cuando hicimos la denuncia. Pero hoy y mañana estamos hablando con las organizaciones sindicales, vamos a hacer este relatorio y vamos a actualizar la OIT, los datos de ahora. Y en este sentido esperamos que el Comité de Libertad Sindical se pronuncie en la OIT. Bueno, sí, porque la verdad es que como magisterio nosotros sabemos que aquí en nuestro país demanda que hagamos, ninguna demanda se le da curso, nos rebotan, como decimos nosotros generalmente, en todos los estamentos jurídicos que hay en nuestro país. No tenemos la oportunidad de tener una respuesta positiva. Entonces nosotros confiamos y esperamos que el intermedio de la Internacional de la Educación a través de ustedes nos permita de alguna manera recuperar todos esos beneficios, todas esas violaciones que nos han hecho, pues que tengan su merecida respuesta y nosotros pues que nos devuelvan la paz y la tranquilidad que como magisterio. Fátima, sabemos que el tiempo en la televisión es corto, se nos pasa de inmediato y queremos pues ya para finalizar sus últimas palabras. Bien, quiero primero dejar a todas las organizaciones afiliadas a la Internacional de Educación la solidaridad y también todo aquello que for necesario para contar con la Internacional de Educación. Deseamos mucho y creemos que las cosas cambian y queremos volver a Honduras con cambios de diálogo con las organizaciones sindicales, respeto a las leyes aprobadas en el sector educativo, con cambios en la realidad educacional de este país, con buenas escuelas, con materiales didácticos, con condiciones de enseñanza y de aprendizaje. Queremos volver en una Honduras de diálogo, de respeto y un país de educadores y educadoras. Muchas gracias por la oportunidad y estamos en cuanto Internacional de Educación a la disposición de las luchas de los educadores de este país. Bueno, y a todos, gracias por haber estado con nosotros y no nos queremos despedir sin antes decirle a todas las mujeres Colprosuma y a todas las maestras y maestras de todo el país, felicidades en el Día de la Mujer. Que el Señor les bendiga y que sigamos construyendo en el magisterio muchas conquistas. Gracias y buenas noches. Gracias. Presentado su programa Acontecer Colprosuma. Será hasta la próxima semana en una nueva emisión.